En la década de los años 20 comienza en México un período de pacificación y reconstrucción nacional después de 10 años de guerra civil. Álvaro Obregón llega a la presidencia de la República y así da inicio la consolidación del Estado mexicano. También se vive un auténtico renacimiento cultural y su manifestación más notable es el muralismo, representado principalmente por Diego Rivera, José Clemente Orozco y más tarde por David Alfaro Siqueiros. Por primera vez se da una relación muy estrecha entre un movimiento artístico y una sociedad en transformación. Al mismo tiempo comienza a crearse el mito de la Revolución Mexicana. En esta década de cambios nace Luis Echeverría Álvarez el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallú. De orígenes modestos, el abuelo paterno, Francisco de Paula Echeverría, llegó a ser médico militar en el Ejército Liberal Juarista. Mi padre era un modesto burócrata federal que junto con mi madre, una esforzada mujer mexicana, tenía ilusión que los hijos estudiaran, y todos los esfuerzos y ahorros fue para que estudiáramos. Entonces una gran constancia, una unidad familiar inquebrantable, una gran religiosidad de mi madre, que creía profundamente en la Virgen de Lourdes, y mi padre, que era un hombre muy liberal, profundamente liberal. Entre 1931 y 1933, la familia se traslada a vivir a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el padre trabaja como pagador del ejército. Es allí donde, de niño, Luis Echeverría se encuentra por primera vez con un hombre que en el futuro será fundamental en su vida. El teniente coronel Rodolfo Sánchez Taboada era el oficial mayor de la guarnición de la plaza en Ciudad Victoria. Se pusieron de acuerdo para hacer unas canchas de tenis y yo quería comprar una bicicleta. Entonces puse unos barriles de vidrio con agua de limón en las canchas de tenis, a las cuales iban muchachos y muchachas de Victoria, y les vendía 5 centavos el vaso de agua de limón. En 1934, Luis Echeverría vuelve con su familia a la Ciudad de México para cursar el 6º año de primaria. Hubo una función de cine en el Cine Balmori, en la avenida Álvaro Obregón. Asistimos todos los alumnos de la escuela y ahí fue cuando por primera vez lo vi y me impresionó muchísimo. Lo vi de lejos, pues me gustó, ¿no? Se me hizo un niño muy diferente y muy a mi gusto. De niña y de joven siempre me llamaron la atención los hombres que tenían tipo de intelectuales. En diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la República y poco después, el padre de Luis Echeverría llega a desempeñar un cargo en la tesorería de la Federación. La imagen que el pueblo se hace del general Cárdenas, el nacionalismo que impulsó en el país y su simpatía por las corrientes de izquierda contribuyen a formar el mito que Luis Echeverría querrá emular en el futuro. Ya desde niño soñaba con el poder.
Rodolfo Echeverría, el hermano, me decía que cuando eran niños jugaban a cambiar de banda del presidente. Y que Luis Echeverría, niño, jugaba a quitarse o ponerse la banda del nuevo presidente. Ya desde que fuimos novios, doña Catalina y él habían decidido que él sería presidente de la República, y así que él hablaba ya como futuro presidente, y él lo tenía ya programado, ¿no? En abril de 1936, Cárdenas envía a Calles al exilio y elimina para siempre el poder tras la silla presidencial. En esa época, Luis Echeverría estudia en la escuela secundaria número 3. Al poco tiempo entabla amistad con la palomilla de la Colonia del Valle. Entre sus amigos estaban el futuro pintor Ricardo Martínez y José López Portillo, quien años después sería su sucesor en la silla presidencial. Era sensible, tenía conmigo la pasión por México, teníamos muchas afinidades, nos gustaba a los dos leer a La Suave Patria. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. En 1938, Luis Echeverría ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Es la época de auge del cardenismo y es entonces cuando realiza sus primeros viajes para conocer el país en compañía de su amigo José López Portillo. Éramos excursionistas y decidimos hacer una excursión por la ruta de Cortés, ni más ni menos, de Veracruz a México. Hicimos otros viajes importantes, la ruta de la Independencia, en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, al istmo de Tehuantepec, cuando estaba apenas construyendo la carretera, fuimos a los volcanes, en fin. Por esos tiempos también asiste a la Universidad Obrera fundada por Vicente Lombardo Toledano. El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas dirige un mensaje a la nación para anunciar la expropiación de la industria petrolera. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque El 22, con los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria al frente, los estudiantes universitarios realizan una gran manifestación de apoyo a Cárdenas. Bueno, fue una cosa multitudinaria, muy sin cabeza, una corriente. En los que fuimos seguimos pensando en la gran figura histórica de Lázaro Cárdenas. No solamente por eso, sino fundamentalmente por eso. Luis era un admirador profundísimo de Lázaro Cárdenas. Él tenía en la cabecera de su cama el cuadro ese de Cárdenas, en el que está escribiendo en medio de muchos rostros indios, que ya es un cuadro clásico. Lo tenía ahí, como lo tienen, como después a otra generación tuvo a Che Guevara o a Fidel Castro, tenía a Cárdenas. En 1940, Luis Echeverría comienza sus estudios en la Escuela de Jurisprudencia. Allí edita la revista México y la Universidad, que se convirtió en un espacio literario de los estudiantes de la época y donde apareció por primera vez el poema del entonces cónsul general chileno en México, Pablo Neruda, Un canto para Bolívar. A fines de ese año le conceden una beca y, junto con su inseparable López Portillo, viaja a Chile para asistir a un curso de verano. Yo estaba en primer año de leyes, López Portillo en segundo. No éramos ningunos estudiantes distinguidos como para ser merecedores de una beca a Sudamérica. Pero hubo otros solicitantes y por fin, después de algún análisis, nos dieron la beca y conseguimos el viaje en un barco petrolero chileno, el Maipo. Estuvimos en Chile con una representación de México y llegamos en muy buen ambiente. Entonces fue nuestra gran experiencia latinoamericana. Recorrimos parte del país,
Y luego regresamos en otro barco petrolero desde Valparaíso hasta San Francisco. El viaje a Chile, que aprovechó para visitar Argentina, le sirve para fortalecer su latinoamericanismo. Ya siendo presidente, buscaría el liderazgo de los países de América Latina y daría asilo a los perseguidos políticos de la región. A su regreso, Echeverría continúa con la publicación de México y la universidad y empieza a escribir de manera inconstante en El Nacional. Meses después de que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, el joven Echeverría participa en las brigadas que organizó Isidro Fabela. Apareció un pizarrón un día en la Escuela de Leyes, poco después de la declaración de estado de guerra en México, diciendo que el gobernador del Estado de México, don Isidro Fabela, invitaba a un grupo de estudiantes para que explicáramos en los municipios lo que era el estado de guerra y la lucha por la democracia. Entonces se hicieron 2 grupos y fuimos a distintos municipios, y a veces en los kioscos municipales o en las presidencias municipales hablamos con gente que convocaban, pues, con una gran emoción y con nuestra convicción de jóvenes demócratas. Gracias a su experiencia con las brigadas de Isidro Fabela, gran diplomático, Luis Echeverría va inclinando su interés hacia el derecho internacional y escribe entonces un ensayo titulado El sistema de equilibrio de poder y la sociedad de las naciones. El trabajo está dedicado al maestro Fabela y lo presentó como tesis para obtener el título de licenciado en Derecho. El joven abogado mantendría latente el interés por el tema y años después le otorgaría una atención preponderante. A lo largo de todos estos años han ido configurándose las bases de lo que bien podría llegar a ser una Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Mientras estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, Luis Echeverría fundó un grupo para defender y restaurar los frescos de Orozco, que habían sido dañados por grupos de jóvenes. Desde aquella época comienza a manifestar su pasión por el nacionalismo y sus representaciones. En la Escuela de Derecho vuelve a encontrarse con Guadalupe Rivera, la hija de Diego y Lupe Marín, con quien tiene un breve noviazgo. Por este motivo, visita de vez en cuando la casa de Coyoacán, donde el pintor vive con Frida Kahlo. En una reunión de las que se hacían en casa de los pintores, se encuentra por primera vez con María Esther Zuno. Él se enamoró de una muchacha, María Esther, porque vestía a la mexicana. Y bueno, la hizo su novia y se casó con ella. En los años 20, el padre de la joven, don José Guadalupe Zuno, quien además de sus actividades políticas en Guadalajara tenía cierta vocación artística, asistía con su esposa a los encuentros del llamado Centro Bohemio, donde coincidían el doctor Atl y David Alfaro Siqueiros. Entonces el destino quiso que nos encontramos en la calle 2 veces, María Esther y yo. La fui a ver a su casa, me hice amigo de la familia. Entonces ya comencé a ir a algunas cacerías, algunas excursiones con uno de los hermanos, con el propio licenciado Zuno. Y noviazgo nunca hubo. Yo andaba enamorado, no muy aceptado por la joven, pero un día decidimos casarnos al día siguiente, nos casamos. Por eso no hay fotografías. Bueno, ya vieron 8 hijos. Y la jovencita ahí pues, llegó a ser la esposa del presidente. Pues yo era estudiante, no había recibido. Eso se lo he agradecido siempre, ¿verdad? No fue un matrimonio en que hubiera nada de yo ser un buen partido, ni adinerado, era un estudiante muy bruja, ¿verdad? Pues fue, a lo mejor fue intuición femenina. Se entendían muy bien porque María Esther tenía la misma ideología que él. Quizá María Esther era más revolucionaria que Luis Echeverría,
porque don José Guadalupe Zuno se formó en la revolución, peleó en la revolución, yo lo conocí muchísimo, siempre hablaba de revolución y fue realmente en Guadalajara el prototipo del gobernador revolucionario. Luis Echeverría y María Esther Zuno se casaron el 2 de enero de 1945. Yo fui 3 días de viaje de bolsa a Cuernavaca, en lugar de una semana le dije, me regreso, vámonos, para hacer la tesis profesional. Y ya, pues, lo recibí. Pues así hay que hacer las cosas en la vida, si no, te entumes. Yo no sé qué más útil hay aquí. Cuando la familia se mudó a la casa de San Jerónimo en 1955, la señora María Esther organizó una granja con la ayuda de sus hijos mayores que vendía sus productos a los vecinos del rumbo. La granja cerró en 1965 cuando Echeverría era secretario de Gobernación. La gente criticaba que la esposa del secretario de Gobernación trabajara en la granja, trabajara con animales, pero es un trabajo muy importante, interesante, educativo, sí, y productivo. Y luego vimos su explosión mexicanista, casi desmesurada, en la presidencia de la República. Él traía eso desde la más temprana juventud. Él perteneció a las generaciones que creyeron que México era una maravilla de país. Primero, inacabable. Segundo, insondable. Y tercero, irremediable en la medida en que no podía tener remedio porque no necesitaba ningún remedio. Esto ya era la gloria. Si la revolución terminó por convertirse en el gran mito del siglo XX mexicano, no fue solo por la traumática experiencia de sus años de guerra, el atractivo romántico de sus caudillos, sino por un rasgo específico, su originalidad cultural. Como la planta del maguey, la revolución nació y se nutrió de la tierra de México. Desde su época de estudiante, Luis Echeverría vivió dentro de ese mito y en octubre de 1945 participó en un congreso de crítica de la Revolución Mexicana que buscaba una vuelta al origen de esa misma revolución. Entonces planteamos, como ahora muchos lo hacen, la necesidad de la vuelta a las raíces de la Revolución Mexicana, la reacción que hubo contra la situación semifeudal en los grandes latifundios que venían desde la colonia y que no obstante la reforma agraria había que continuar, como después se continuó hasta cierto punto, en la creación de ejidos y pequeñas propiedades y protección a los rancheros auténticos. Siendo ya presidente, Luis Echeverría, como si quisiera ser un nuevo Cárdenas, buscaría retornar a los orígenes nacionalistas, campesinos y populares de la revolución. Ante el mapa del territorio mexicano perdido durante el siglo pasado, Echeverría dice haber descubierto su vocación política. Yo he dicho que los mexicanos bien nacidos no debemos olvidar, no debemos olear. Perdimos la mitad del territorio en el expansionismo norteamericano. Paradójicamente, comienza su carrera política en 1946, cuando Miguel Alemán asume la presidencia de la República y se abandonan los viejos mitos en aras de la modernización industrial del país. Entonces hubo todas esas inquietudes, de tal manera que cuando yo me recibí, pues quise entrar a actividades políticas, fue cuando le fui a pedir a Sánchez Taboada trabajo, y me lo dio, y eso decidió todo. Le dije, señor, yo quería saludarlo, le di mi nombre, y me dice, usted es aquel muchacho que nos vendía agua de limón en el tenis, que iba con el pagador Echeverría, sí señor. ¿Y ahora qué hace? Le dije, pues ya me casé, yo soy abogado, ya tengo un hijo. Y me dijo, ¿qué quiere? Le dije, trabajar con usted. Y eso decidió mi vida. Días después de la toma de posesión de Miguel Alemán, el general Sánchez Taboada es nombrado presidente del Comité Central Ejecutivo del PRI. Y más adelante, Echeverría se convierte en su secretario particular. Él era un secretario particular muy eficiente porque Luis Echeverría siempre fue muy trabajador, pero no tuvo mayor presencia.
porque en rigor Echeverría no intervenía en muchas cosas que correspondían a la acción política del partido, ni tampoco a las aportaciones de tipo ideológico, podríamos decir, ¿verdad?, de ideas. En 1949, sin dejar la secretaría particular, trabaja como encargado de prensa del PRI. Sus actividades políticas lo llevan a presidir algunos actos cívicos y conmemoraciones. También participa como delegado del partido en los procesos electorales de algunos estados y a partir de noviembre de 1951 se integra a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines nombra secretario de Marina a Sánchez Taboada. Echeverría renuncia a su puesto en el PRI y se va a trabajar con el general. En 55, tras la muerte de Sánchez Taboada, Ruiz Cortines manda a llamar al joven abogado y lo nombra oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Había problemas muy serios en la Secretaría de Educación. Y le dije, señor, sus instrucciones. Yo quería que me explicara los problemas. Me dijo, mucho tacto y discreción. Hasta luego. Echeverría llega a trabajar a la Secretaría de Educación Pública sin tener lazos con el secretario José Ángel Ceniceros y su grupo. Comienza por imponer una disciplina de trabajo inusitada y además, contra los usos y costumbres de la política mexicana, no participa en las reuniones extralaborales de los funcionarios. José Ángel Ceniceros sufría mucho por la fogosidad del oficial mayor. Así decía él, así decía Ceniceros. Pues sí, quería que nos fuéramos a la casa a las 7 de la noche, que descansáramos los sábados y domingos. Y el hombre era un hombre bastante reposado, el secretario, y ya no aguantaba aquello. Entonces recomendó que lo emborracharan, un poco para exhibirlo, un poco para quitarle ánimo, seguridad o ímpetus. Hicieron todo lo posible por emborracharlo y acabaron todos borrachos y él estaba como si no hubiera bebido una copa al final del banquete. En abril de 1957, en medio del ambiente previo a la sucesión presidencial, Echeverría deja la Secretaría de Educación ya que es designado oficial mayor del Comité Central Ejecutivo del partido. Preside el PRI el general Agustín Olachea y entonces Olachea también quiere llevarse a entorno suyo, como viejo militar de la revolución, a gente joven con títulos universitarios. En noviembre, López Mateos es destapado como candidato a la presidencia. El encargado de hacer el anuncio oficial es el joven Luis Echeverría, quien lo conocía desde la campaña presidencial de Ruiz Cortines. Echeverría, ante Adolfo López Mateos, que era un hombre con un estilo intelectual no muy apegado, pienso yo, a los detalles y a las cosas, y que había sido vasconcelista, tiene de pronto a ese colaborador inapreciable en el trabajo intensivo y en la continuidad del trabajo que se llama Luis Echeverría. Yo tomaba nota de todos los acuerdos para la campaña, para las rutas, para los invitados especiales, que probablemente son motivo que al tomar posesión, poco después me nombrará subsecretario de Gobernación. Durante años, Luis Echeverría se dedicó a formar una imagen de sí mismo que le serviría para alcanzar la meta que probablemente se había trazado desde muy joven. Seriedad, qué sé yo, institucionalidad, cumplimiento de los deberes. Uno iba y perdía horas y horas en el billar. Se acercaba a las que parecían cuscas entonces. Se asomaba. Él no. Nada de eso. Nunca lo vi en un jolgorio, vamos. Era un joven muy poco divertido. Al revés de cuando fue presidente de la República. Pero antes de ser presidente, Luis Echeverría era una tumba india. Era de una discreción absoluta. Quizá Luis
cumplía en aquella época algo que nos enseñó mi jefe Ruiz Cortines a todos nosotros. Piensa mucho lo que digas y nunca digas lo que piensas. Bueno, digo, Echeverría vivió en una especie de cárcel del silencio, en una autodisciplina terrible, cuya primera formulación es que no le gustaba hablar con nadie. Echeverría ni siquiera hacía vida social, no le gustaba la vida social. Echeverría, como él le dijo alguna vez a un amigo mío, se ganó todos sus puestos detrás de su escritorio. Yo pienso que sus principales cualidades fueron esas, ¿verdad? La discreción, la astucia y la constancia. Sobre todo en este medio político nuestro, ¿verdad? En donde para muchos políticos lo más importante es el protagonismo, ¿verdad? Luis, hay que reconocerlo, no fue protagónico. Queremos preguntarle, licenciado Echeverría, si en comparación con otros años, en 1969, el movimiento migratorio hacia nuestro país aumentó o disminuyó. El turismo ha aumentado considerablemente. Tiende a ser, como todos sabemos, la primera industria nacional. Por lo que respecta a los otros renglones, la situación sigue como en los años pasados. Pero creo que este día está consagrado a lo que diga la nación el señor presidente. Dispongámonos, pues, a escuchar lo que él diga, que es lo esencial. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Yo no he visto a nadie trabajar en el gobierno como trabajaba Echeverría. De las 8 de la mañana a las 12 de la noche, intenso, eso sí, un hombre incansable. No, trabajador sí, pero incansable no. Sí. Era el primero en llegar y el último en irse. Cuando el presidente Díaz Ordaz lo invitó a jugar golf, se lo tomó como trabajo. No llegaba al campo temprano sino a las 5:30 de la mañana. Pero ese ímpetu se convirtió en un frenesí mucho menos organizado cuando llegó a la presidencia. Fue un atleta en la presidencia de la República. Batió todos los récords en el número de kilómetros recorridos, en tiempo, en tiempo de estar sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que había ahí una especie como de deber, de disponer, deber y placer, disponer de todo el tiempo para gobernar. Y era una época en que se consideraba verdaderamente un crimen de Estado dormir 8 horas. Yo recuerdo una anécdota muy graciosa. Había un grupo de personas que trabajamos más o menos cercanamente con Echeverría, que estábamos encargados de preparar los documentos a la gira tricontinental, como se llamaba entonces. Pues había muchos documentos que había que preparar y el tiempo estaba encima. Entonces a Echeverría se le ocurrió la idea de que en realidad una forma de facilitarnos el trabajo era alojarnos en Los Pinos. Y entonces efectivamente un buen día nos dijo, yo creo que la idea es que se queden ustedes aquí, para que no tengan distracciones ni molestias. Y entonces, bueno, pues nos acuarteló, porque yo no encuentro otra palabra para decirlo. Nos dejaron ahí una semana o 10 días en una situación bastante graciosa, porque nuestras mujeres nos iban a llevar ropa como si estuviéramos detenidos. A veces Echeverría se levantaba en la última sesión a las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana estaba de regreso con múltiples planes, novedades, iniciativas, después de haber jugado tenis 1 hora. Cosa que frecuentemente hacía con algunos de sus secretarios. Entonces los secretarios que tenían 20, 30 años menos que él, estaban verdaderamente como zombies en las mañanas. En la actualidad, a los casi 78 años de edad, Luis Echeverría sigue jugando tenis a las 7 de la mañana. Oiga, licenciado, ¿y no le pone nervioso jugar ante las cámaras? Siempre me pusieron nervioso las cámaras, sobre todo la de diputados. Cuando López Mateos toma posesión como presidente, nombra secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz. Fue a Bucareli, el señor secretario Díaz Ordaz
sin pararse el cuello, sino con mucha autenticidad y lealtad al presidente, me dijo, me ordena el señor presidente López Mateos invitarlo a que sea subsecretario. Señor, qué honor. En la prensa de aquellos días se comentó el nombramiento como el ascenso meteórico, brillante y seguro de un hombre modesto pero eficaz. Al llegar a gobernación, Luis Echeverría empieza a moverse dentro de la esfera del poder que lo llevaría 12 años después a la presidencia. En la subsecretaría, Luis Echeverría atendía los asuntos relacionados con la administración pública del país, población y medios de comunicación. Mientras tanto, Díaz Ordaz se encargaba del control político del país, ya que el presidente López Mateos le cedió en gran medida las riendas del gobierno. Cuando Díaz Ordaz llegó a la presidencia en 64, colocó a Echeverría en la Secretaría de Gobernación. Era el colaborador más joven y, al día siguiente de la toma de posesión, ya estaba a la cabeza del gabinete al ser nombrado titular de la Secretaría más poderosa del gobierno. Secretario de Gobernación. Su papel como secretario sería el de ejecutar al pie de la letra las disposiciones del presidente. Tengo la firme convicción de que la Revolución Mexicana da un sólido paso hacia adelante en la iniciación de este sexenio. Un nuevo abanderado de la Revolución, el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, garantiza el futuro inmediato de nuestra patria. Díaz Ordaz, de carácter desconfiado e irascible, necesitaba subalternos que acataran sus mandatos, no colaboradores que le sugirieran alternativas. A diferencia de López Mateos, Díaz Ordaz no estaba dispuesto a compartir el manejo político del país con su secretario de Gobernación. Es el servidor más cercano y más obediente que tiene el presidente. Perdón, las cosas deben marchar bien, según las ve el presidente, y el encargado de que marchen bien es el secretario de Gobernación. Y siendo presidente Díaz Ordaz, ser secretario de Gobernación era decir sí, señor, a cuanto ordenara el presidente. Desde el comienzo de su mandato, Díaz Ordaz aplicó la mano dura a cualquier movimiento que pretendiera salirse de las riendas del sistema. En el caso de los médicos, muchos fueron los arrestados o despedidos. Ante la movilización estudiantil en la Universidad Nicolaita de Michoacán, en los primeros días de octubre de 1966, el secretario de Gobernación minimizó el problema en sus declaraciones a la prensa y aseguró que el conflicto sería resuelto por las autoridades locales. No obstante, unos días después se comunica por vía telefónica con el gobernador de Michoacán, Agustín Arriaga, para informarle que por órdenes del presidente se enviará una unidad del ejército para controlar el problema. La noche del 7 de octubre, el destacamento de paracaidistas marcha a tambor batiente por las calles de la ciudad. Al día siguiente, dispersa un mitin y toma las instalaciones de la universidad. Muchos estudiantes son arrestados. Echeverría, quien al salir de cualquier acuerdo con el presidente hacía parcas y lacónicas declaraciones a la prensa, tuvo finalmente una participación destacada con el discurso que pronunció en Querétaro al celebrarse el 50 aniversario de la Constitución en febrero de 1967. Con el decreto constitucional. Y México, firme en la línea trazada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los flancos, apunta arriba y adelante. Desde el inicio del movimiento estudiantil, en julio de 1968, se sintió la mano dura de Díaz Ordaz, pero la violencia se incrementó con el asalto por parte del ejército a la preparatoria de San Ildefonso, orquestado por la Secretaría de Gobernación.
Cuando el ejército ocupó las instalaciones de la ciudad universitaria el 18 de septiembre, Luis Echeverría declaró que la ocupación había sido para salvaguardar la autonomía universitaria. Durante aquellas semanas hubo manifestaciones, enfrentamientos con la policía y muchos líderes fueron arrestados. Luis M. Farías, quien fue condiscípulo de Echeverría en la Facultad de Derecho, recuerda que durante el conflicto del 68, cuando él era el jefe de la bancada priista en la Cámara de Diputados, casi nadie hablaba con el presidente, porque a Echeverría le molestaba que lo fuéramos a ver. No vayas a ver al presidente, decía. Se pone muy nervioso. No le cuentes nada. Cuéntame todo a mí. Yo le contaba todo, y él tamizaba la información y se la manejaba al presidente. Con el movimiento ya muy golpeado, el Consejo Nacional de Huelga convocó el 2 de octubre a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Periodistas y analistas han especulado que la escalada de la represión se explica, en cierta medida, por el manejo de la información que le llegaba al presidente desde la Secretaría de Gobernación. Aislado y paranoico, Díaz Ordaz había terminado por creer que el movimiento estudiantil era manejado todo desde el extranjero. Según estas versiones, Echeverría alimentó esa paranoia a través de los informes que entregaba al presidente y acató sin titubear sus órdenes para asegurarse así su confianza y colocarse como su posible sucesor. Entonces había muchos que en el 1968 estaban pensando que un atentado contra Díaz Ordaz o su renuncia o su derrocamiento era útil para el movimiento revolucionario en México. Eso fue. Yo quiero hablar con objetividad, ¿verdad? Yo no dudo la sinceridad de espíritu de sacrificio de muchos de ellos, inclusive. Estaban pensando la inestabilidad del presidente, ¿verdad? Sin duda alguna. Probablemente es cierto que no tuvo que ver en esas órdenes atroces. Probablemente es cierto que tuvo algo que ver porque era el secretario de Gobernación, pero el mandato original era de Díaz Ordaz. Esto sí. Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Con estas declaraciones, un mes antes del destape, Díaz Ordaz abría la puerta de la presidencia de la República a Luis Echeverría Álvarez. El propio Echeverría me ha contado que lo supo 3 meses antes de que se hiciera el destape. Cuando a mí me dijo, después de muchas investigaciones con los sectores del partido, que yo iba a ser candidato del partido, cuando comenzó a decirme, ¿y está usted listo? Estoy listo, señor. Pues sí, ¿por qué no? Yo decía que lo iba a pensar. Ya lo había pensado. Así fue. ¿Qué hizo Echeverría? Callárselo. No se lo dijo ni a su esposa. Me parece que él sabía muy bien que una manera de llegar es no parecer que se quiere llegar. Los otros tapados eran el regente de la ciudad, el general Alfonso Corona del Rosal, a quien seguramente Díaz Ordaz no eligió porque, después del 68, dejar a un militar a la presidencia podía parecer más que una provocación. Y Emilio Martínez Manotú, secretario de la presidencia, que fue rechazado, al parecer, por estar ligado a grupos de intelectuales universitarios que pugnaban por una mayor apertura política. Ya en octubre de 69, la compañía me llevaba por esa escalera, tomé el automóvil
Y le dije, bueno, ponle su traje de charro a los niños. Le dije, va a venir mucha gente a mediodía. Destape a las 11 de la mañana. Me dijo, ya. Le dije, ya. A trabajar. Me dijo, a trabajar. Me vine a las 2 de la tarde y estaba todo esto lleno de gente. Ahí son estos fenómenos políticos. Ya yo era a partir de ese momento el mejor hombre. Así pasa. En aquellos días se dijo que el presidente Díaz Ordaz había declarado: el candidato es Echeverría, por sus méritos, por trabajador, por honesto y, por qué no decirlo, por sus pantalones. Es él el que va a ser presidente. Era muy obsequioso con el presidente Díaz Ordaz, a extremos realmente que no eran agradables, y luego, pues, el primer día que fue presidente, puso la raya y el muro y se separó de Díaz Ordaz. Desde el comienzo de su campaña, Echeverría proyectó una imagen de fuerza inaudita. Daba la impresión de un tlatoani poderoso que disfrutaba inmensamente su poder. Sin perder un ápice de la gravedad de su investidura, reía a carcajadas y palmeaba en la espalda a sus invitados. A todos los conocía por nombre, apellido y trayectoria. Esa había sido una de sus funciones en la Secretaría de Gobernación. En cambio, a él nadie lo conocía de verdad. El mismo Díaz Ordaz se sorprendió del sucesor que había elegido. Yo tuve oposición y ya nunca cruzamos palabra. Y luego, él contaba que todos los días, al rasurarse frente al espejo, decía, con otra palabra, tarugo, tarugo, tarugo. Y le preguntaron amigos, ¿por qué? Porque el candidato fue Echeverría. Una cosa muy chistosa.